tu palabra. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tú te estás moviendo, que tus misericordias, Señor, cada vez más, Señor, crecen y crecen. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tu venida está cerca. Oh Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, te has puesto aquí en medio de nosotros, Señor, como ya lo hiciste en la cruz del madero, Jesús de Nazaret, para interceder, Señor, por cada una de las peticiones, Señor, que hemos presentado, Señor, ahí. Gracias, Padre amado, te damos, Señor, porque tú eres soberano, tú eres victorioso, tú eres maravilloso y todopoderoso. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu piedad. Oh Padre Santo, mi Dios, poderoso eres, Señor. Bendice, Señor, la presencia de cada uno de los que están aquí, Señor, en la reunión. Pero bendiga aún más, Señor, a los que por alguna razón o circunstancia no se hayan podido, Señor, presentar. Manténlos, Señor, apercibidos y atentos a que continúen, Señor, despiertos y avivados con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber guiarnos, Señor, con tu luz, con tu dirección. Y permita, Padre de la gloria, que mantengamos siempre, Señor, alineadas, Señor, nuestras vidas, Señor, a tus planes y a tus propósitos, Señor amado. Gracias, Señor, le damos por los propósitos que usted tiene, Señor, escritos en el libro de la vida y se están cumpliendo sin faltar cada uno de ellos, Padre amado. Gracias, Señor, por guardar nuestra vida, nuestra salud, por cuidarnos, por protegernos. Gracias por apartarnos, Señor, del peligro, de los enemigos, Señor, y aún, Señor, de nuestros propios pensamientos. Señor, gracias por cubrirnos, mi Dios amado. Oh Padre Santo, bello y victorioso es usted, Señor. Ponemos delante suyo, Señor, este momento, Señor, las palabras, Señor, de quien va a traer, Señor, los evangelios, el estudio, la lectura. Gracias, Señor, por las alabanzas, Señor. Gracias por la oración, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque sabemos que aún en medio de cada uno de estos, Señor, usted se está manifestando y usted está mostrando, Señor, todo lo que tenemos que seguir, Señor, preparando para lo que usted nos ha estado enseñando cada día, Padre. Oh Dios amado y todopoderoso, bendito sea, Señor, alabado sea tu santo nombre. Oh Padre Santo, muévase esta noche, derrame su gracia, su gloria y avive el poder, Señor, y la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno, Señor, para estar atentos y apercibidos, Señor. Derrama de tu inteligencia, de tu sabiduría, Señor, y de tu conocimiento, Padre. Ponemos delante suyo, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, servirle, Señor, y estar, Señor, con un corazón agradable presentados ante usted. Padre amado, presentamos esta noche este altar, Señor, y todo esto te lo ponemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Aleluya, Alabados. gloria a Dios, aleluya. Qué bueno nuestro Dios. Cómo no adorarle y exaltar su nombre, amén. Así que vamos a adorar al Señor. Si nuestra hermana Valentina no se comunica, yo le voy a pedir a hermana Martina para que vaya preparando la lectura bíblica en Proverbios, capítulo 8, 31 a 36. De todo lo que pasó. Aunque no lo entiendo todo, de nuevo a Cristo me entrego yo. Aunque fui desobediente y mil errores yo cometí, nunca olvido que mi Cristo en el Calvario murió por mí. Gracias Aleluya. yo te doy, hermana, porque oraste tú por mí. Yo sé que fuiste ofendido en la manera que yo viví, pero hoy todo ha cambiado y siento paz muy dentro de mí. Gracias por tus oraciones, a quien elevaste a Dios por mí. Dios te guarda, hermano, esta es mi oración. Y siempre viva con su bendición. Esto quiero que lo guardes dentro de tu corazón, porque siento su presencia aquí muy cerca de mi corazón. Si no estoy aquí mañana, tú sabrás a dónde voy. Y con Cristo allí te espero, si es que llego primero. Aleluya, gloria a Dios.
Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Esto quiero que lo guardes dentro de tu corazón, porque siento su presencia aquí muy cerca de mi corazón. Si no estoy aquí mañana, tú sabrás a dónde voy, y con Cristo allí te espero, si es que llego primero yo. Y allá en el cielo cantaremos al Señor. No olvides, hermana, que en tu saxofón, esto quiero que lo guardes dentro de tu corazón, porque siento su presencia aquí muy cerca de mi corazón. Si no estoy aquí mañana, tú sabrás a dónde voy, y con Cristo allí te espero, si es que llego primero yo. Si llego primero yo, te espero con tu saxofón. Si llego primero yo, te espero con tu saxofón. Aleluya, si llego primero yo. Aleluya. Llego primero yo, allá los espero con su saxofón. Yo no sé si tocan saxofón, yo no sé si tocan pandero, pero allá los voy a esperar. Si Tocan arpas. Mañana, ya saben. Arpas y panderos y cancordio, todas las cosas. Exactamente. Así soñé yo antes de conocer al Señor, con un grupo que venía cantando así con arpas y con cancordio y pandero. Yo no lo conocí en ese tiempo, pero así me lo presentó el Señor, y después el ángel Miguel hizo así, ¡prá!, que se cayó y bajó a mi pie. Digo, wow. Entonces, que cuando yo veo eso me asusto, pero cuando oigo todo que vienen como los ángeles cantando, digo, qué cosa más bella. Ahora es que viene lo bueno, dije yo. Y siempre me recuerdo de que estaba yo una muchachita todavía. Wow. Tenía como algunos 13 o 14 años. Desde ya el Señor le había echado el ojo. Ya me había echado el ojo el rubio de Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a leer la palabra de Proverbio, del 31 al 36. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardándose a los postres de mi puerta. Gloria a Dios. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aleluya. Palabra fuerte, ¿verdad? Tremendísimo. Gloria a Dios. Y por eso es de que nosotros tenemos que dejarnos educarnos cada día y cada noche. El Señor nos habla, nos instruye, nos despioja, digo yo, porque quiera no siempre entran esas cositas. Estamos en la tierra, estamos en el mundo, estamos en un vecindario que no todos aman a Dios. Estamos en un lugar donde la mayor de gente dice, yo amo a Dios, soy cristiana, pero sus actitudes no son lo que son, como un verdadero cristiano. Y eso perturba nuestra vida, eso perturba nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso, qué lindo nuestro Dios, que de su corazón nació este altar, de su corazón nació en cada uno de nosotros, porque aquí nada que ver, ¿verdad?
Aquí el Padre es el que ha unido, el que ha traído, el que ha puesto y nos ha dado el honor de hablar, nos ha dado el privilegio de cantar, nos ha dado el privilegio de exponer la palabra. De verdad, qué glorioso. Entonces, enfoquémonos en Cristo Jesús. Vienen esas pulgas por allí, esas ratas por allá, nosotros no tenemos que hacer caso. Vamos a echar el baigón en el nombre de Jesús con el Espíritu Santo. Vamos a proclamar la palabra, la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro lugar, en nuestro vecindario, cuando camina. Yo cuando voy caminando, yo llevo mi pachón así con agua y aceite. Y ahí voy orando, Señor, ten misericordia de esta ciudad, de este pueblo, de este barrio, de este condado. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros reflejemos la gloria de Dios. Y ya en las personas está, si no quieren oír, como dice la palabra, no quieren oír, no quieren hacer lo que Dios quiere que hagan, ya en ellos está. Pero nosotros vamos a seguir enfocados en Cristo Jesús. Él es nuestra meta, nuestro modelo, nuestro Señor, nuestro amado, nuestro novio, nuestro esposo. En él, enfoquémonos y nos va a ir rete bien y nos ha ido rete bien hasta aquí. Nos ha ayudado Jehová y hasta aquí nos está sorprendiendo Jehová y va a seguir sorprendiéndonos. Solo mantengamos nuestra fidelidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Así que vamos a escuchar palabra de Dios con nuestra hermana Sonia, que es la que trae la palabra en esta noche, de Lucas capítulo 8, del 31 al 40. Dios, gloria a Dios. Qué lindo el orden, qué lindo el orden. Ese es el orden que viene de nuestro papá. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu eterna palabra que es vida para nuestras vidas, Señor. Aún hoy, Padre, nos enseña, Señor, nos enseña, nos redarguye, Señor, nos guía, Señor, nos exhorta. Cuán bendiciones para nuestra vida tu santa palabra. Y en esta noche, Espíritu Santo, yo te ruego, Padre, que me ayudes, Señor, a dar lo que tú me has puesto en mi corazón, Señor. Y te ruego, Señor, que abra nuestro corazón para que podamos, Señor, recibir en nuestro corazón y podamos atesorarla, Señor. Y que podamos vivirla, Señor, que podamos vivir tu palabra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu santa palabra, Señor. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. El endemoniado gadareno. Aquí en este capítulo, hermanas, vemos que hay dos personajes principales, el endemoniado y Jesús. Y en el versículo anterior a este, vemos que Jesús calma la tempestad y al calmar la tempestad Jesús estaba en un barco con sus discípulos. Entonces Jesús estaba viajando, él estaba yendo de una ciudad a otra ciudad, pero estaba navegando, él estaba viajando. Entonces dice el 26 que arribó a tierra y llegó a la ciudad de Gadara. Esta ciudad de Gadara, hermanas, quedaba en Decápolis. Decápolis era era como un estado que tenía 10 ciudades. Estas 10 ciudades no eran judías, eran ciudades gentiles. Entonces, miren lo que Jesús hace aquí. Jesús, siendo judío y estando predicando de ciudad en ciudad, porque así lo estamos estudiando desde el 6, el capítulo 6, capítulo 7 y ahora estamos en 8, vemos que Jesús va de ciudad en ciudad, pero dentro de Israel. Ahora Él
de repente llega a Gadara, una ciudad gentil. No es una ciudad judía, una ciudad de Israel. Entonces, al arribar él a la ciudad, al bajar del barco, al llegar a la tierra, dice la palabra que vino a su encuentro un hombre de la ciudad, que él es totalmente endemoniado, porque toda la gente de ese pueblo ya lo conocía, porque dice la palabra que él hace mucho tiempo vivía en esa condición, y lo más triste, que vivía desnudo y no tenía una casa donde vivir, sino que él moraba en sepulcros. Este hombre, al verle a Jesús, él comienza a gritar y comienza a decirle, se postra ante Jesús y le dice: Jesús, ¿qué tienes conmigo? O sea que, en otras palabras, dice, este hombre estaba poseído por varios demonios. Y entonces este hombre era totalmente dominado por esos demonios, porque dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta palabra, Hijo del Dios Altísimo, es un título que los gentiles le dan a Dios, porque los que son judíos dicen Adonai Elohim, dicen Señor. Adonai Elohim quiere decir Señor, Señor Dios nuestro. Sin embargo, los gentiles, el título que le dan, ellos los gentiles no dicen como el título que dan los judíos. Ellos dicen Dios Altísimo. Y aquí nos da la prueba de que este hombre no era judío. Estaba en Gadara, que está en Decápolis, que son ciudades gentiles. Entonces, lo que este hombre viene y le dice: Jesús, ¿qué tienes conmigo? No es que él de por sí habla, sino que el demonio que está poseído por él, que está morando en él, es el que dice: Jesús, ¿qué tienes conmigo? O sea que, en otras palabras, le dice: oh Jesús, ocúpate de tus asuntos. ¿Por qué vienes aquí en el lugar de los gentiles? Vienes a atormentarme. Eso es lo que los demonios que están en este hombre le dicen a Jesús. Porque los demonios de lejos ya le reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. De lejos ya le reconocieron. Por eso, cuando este hombre le dio los demonios que estaban en él comenzaron a gritar y luego a postrarse. Ahí nos damos cuenta de que Jesús es Dios y que tiene tanta autoridad que hasta los demonios se postran ante él. Entonces, este hombre totalmente poseído por demonios viene gritando y postrándose y diciéndole: ¿por qué vienes, Jesús? ¿Qué tienes conmigo? Ocúpate de tus asuntos, ocúpate de los judíos. No, ¿qué vienes a hacer aquí en la tierra de los gentiles? Eso es lo que le dice estos demonios que están en este hombre. Entonces le dice: te ruego que no me atormentes, porque ellos, los demonios que estaban en ese hombre, ya sabían que Jesús les iba a castigar, porque hacía varios años que le estaba atormentando a este hombre. Entonces ellos reconocieron y sabían que Jesús, como siendo el Hijo de Dios, del Dios Altísimo, que es un título que solamente los gentiles dan a Dios, estos demonios sabían que Jesús le iba a castigar a ellos. Entonces le suplicaron, le dicen: te ruego que no me atormentes, porque sabían ellos que mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y este hombre vivía de una manera miserable, como decimos nosotros. Él
hacía varios años que estos demonios le atormentaban a él de tal manera que él vivía desnudo, vivía solitario en un sepulcro, y había veces que dice en esta misma este mismo texto está en Mateo 8 y Marcos 5, y ahí dice que él siempre daba gritos, y dice que se golpeaba con piedras, y él vivía así, atormentado y humillado por varios años, que estos demonios le dominaban porque moraban dentro de él. Era una forma miserable de la forma que vivía este hombre, hasta el punto de que cuando la gente tenía miedo de él y a veces le encadenaban y le ponían grillos en sus pies y en sus manos para que él no pueda salir y hacer daño a la gente. Por eso le encadenaban a él. Y mismo así dice que no había cadenas y no había grillos que él no podía romper. Él lo rompía todo. ¿Por qué? Porque no era él como humano, sino que la cantidad de demonios que estaba en él era lo que rompía todas las cadenas y los grillos que estaban en sus brazos y en sus piernas. Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Jesús toma esa decisión de llegar a Gadara solamente con ese propósito, para salvar a este hombre. Y entonces le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión. Legión quiere decir, es un ejército de muchos demonios que vivían dentro de ese hombre. En la antigua Roma, hablando militarmente, se cree que es, cuando dicen una legión, es como 6,000 hombres. Imagínense, hermanas, 6,000 demonios que esté solo en un ser humano. Es una situación terrible que vivía ese hombre. Es una situación terrible. Y esos demonios, al verle a Jesús, sabía que Jesús le iba a castigar a esa legión. Entonces le dijo, soy legión, porque somos muchos, porque muchos demonios habían entrado en él. Y estos demonios le rogaron a Jesús para que no les mandase en el abismo. Esos demonios sabían que Jesús tenía el poder para mandarle a esa legión, a esos 6,000 demonios que estaban en ese hombre, de mandarle al abismo. Ahora, ¿qué es el abismo? El abismo es un lugar de encarcelamiento para espíritus malignos y para Satanás. Eso lo dice también en Apocalipsis 9. Y es un encarcelamiento para demonios. Y Jesús tiene el poder para mandarle a esa legión que estaba en ese hombre. Y ellos sabían de eso. Por eso ellos vinieron con ese miedo de que Jesús les mande al abismo. Ellos vinieron gritando y se postraron ante Jesús, implorándole que no les mande al abismo. Y sin embargo les pidió para que les mande quedarse en ese hato de cerdos que estaban paciendo ahí en el monte cerca de él. Y dice ellos que le rogaron. ¿Y cómo es posible si es el hombre gadareno el que está hablando con Jesús? Y acá en la Biblia dice, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Lo que se da a entender es que esa cantidad de 6,000 demonios que estaba dentro de él es lo que estaba hablando por ese hombre. Y le pidió a Jesús, le rogó para que
les mande a que se queden en esos cerdos. Entonces ahí entendemos que hay demonios que pueden también morar en los animales. Porque hay mucha gente que dudan de eso. Hay mucha gente que dudan que, porque los espíritus inmundos, los demonios son espíritus inmundos, son espíritus y ellos necesitan de un cuerpo para poder morar. Entonces hay muchas personas que son cautivas del enemigo, hay muchas personas que son esclavas del enemigo, como este hombre gadareno era un esclavo de Satanás. Y Jesús cambia se va de viaje a viaje, estando de barco, se va a una ciudad gentil para salvar a ese gadareno. Y entonces el Señor Jesucristo le autoriza a él, le dio permiso para que ellos puedan morar en esos cerdos. Y lo que ocurrió es que los demonios salieron de ese hombre y entraron en los cerdos. Inmediatamente los cerdos se precipitaron por el despeñadero del lago y se ahogaron esos cerdos. Entonces, lo que ocurrió es que los que cuidaban esos cerdos se asustaron tanto de lo que ocurrió, porque imagínense 6,000 demonios queriendo entrar en esos cerdos. Fue un alboroto de esos cerdos hasta el punto que todos se ahogaron en el lago. Si hacía la vida miserable de este hombre gadareno, fue un alboroto inmenso que hicieron para poder entrar en esos cerdos. Por eso fue que se ahogaron en el lago. Y los que cuidaban se asustaron tanto, y dice la palabra que ellos, cuando vieron todo lo acontecido, huyeron despavoridos y se fueron dando aviso a todos los que encontraban en el camino, tanto a los que estaban en la ciudad y a los que estaban en el campo. Ellos se fueron dando el anuncio de lo que había sucedido, porque fue algo grande. Era una cantidad grande de cerdos y todos se ahogaron. Entonces se fueron ellos a contar a todo lo que había sucedido. Entonces esta gente que se dedicaban a criar cerdos, porque era un medio de la economía de ellos, es un medio de trabajo, ellos es una manera de ganarse la vida, porque recuerden ustedes que los cerdos los cerdos son animales inmundos para los judíos y es prohibido comerlos. Los judíos no comen cerdos. Y entonces nos da más una señal de que Jesús no estaba en Israel, porque los que se dedican a criar cerdos son los gentiles y no los judíos. Entonces esta gente se dedicaban a criar cerdos porque era un medio de ganancia, un medio de trabajo de ellos. Entonces ellos, al ver que los cerdos, una buena cantidad de cerdos, todos se ahogaron. Y en el pueblo todos sabían que este gadareno, este hombre, sabían de la condición miserable que él vivía. Entonces todos le tenían miedo y a veces le encadenaban y le ponían grillos a él, porque él tenía una fuerza, imagínense, una legión en él. Él tenía una fuerza y no había nada que él no podía romper. Entonces todo el pueblo le conocía, y de repente viene un hombre llamado Jesús y le liberta a este hombre gadareno, a este endemoniado, y ocurre que le liberta a este endemoniado y se mueren los cerdos de ellos. Entonces es un susto y un miedo que ellos tienen, este pueblo, porque ellos le conocían al gadareno. Y la inmediata reacción que ellos tienen es
ellos vinieron todos asustados para ver qué fue lo que sucedió, y al venir, lo primero que ellos ven es que el ex endemoniado estaba con ropa, vestido, en su sano juicio y a los pies de Jesucristo. Entonces, al ver esa situación, ellos dicen, si el que estaba en este hombre era tan fuerte, el que estaba en este hombre, en este endemoniado gadareno, era tan fuerte, imagínense el poder que tiene el que le sanó, el que le libertó a este gadareno, debe ser más fuerte de lo que estaba en él. Entonces ellos le tuvieron miedo a Jesús, y también tuvieron miedo de que por causa de Jesús la economía de ellos pueda menguar o pueda destruirse, acabar su economía por causa de la presencia de Jesús ahí en ese. Porque si por causa de Jesús murieron los cerdos de ellos, era una manera en que no iba a prosperar el negocio de ellos, el de criar cerdos. Entonces, imagínense, hermanas, hay tantas veces que hay tanta gente que a veces no queda feliz, no queda contenta cuando un hombre, un varón o una mujer o una hermana recibe una bendición de Dios, recibe un milagro de Dios, recibe una bendición, una sanidad, una liberación. No se queda contenta y no da gloria a Dios, y prefiere estar lejos de Jesús, porque eso fue lo que ellos pidieron. Le pidieron a Jesús. Dice que toda la multitud, todo el pueblo vinieron a ver lo que ocurrió, porque fue algo grande, que todos los cerdos murieron. Entonces ese era el medio de la economía de ellos. Entonces ellos vinieron a ver, y en vez de quedarse contento y feliz que el hombre gadareno estaba en su sano juicio, ya estaba vestido con ropa, ya no estaba desnudo, que prefirieron pedirle a Jesús que se fuera de esa ciudad, en vez de conocerle más a Jesús, en vez de acercarse más a Jesús, en vez de preguntar a Jesús cómo fue eso, por qué, cómo. Inmediatamente, en vez de alegrarse por esa bendición que recibió ese varón, ellos prefirieron pedirle a Jesús que se fuera de esa ciudad. Y así hay muchas veces nosotros preferimos evitar la presencia de Jesús y aceptamos el sistema de este mundo. Aceptamos más fácilmente, a veces aceptamos trabajar y ni siquiera podemos vigilar, ni siquiera podemos orar 2 horas, 3 horas, estar en la presencia de Jesús. No queremos estar en la presencia de Jesús porque nos llama más las cosas de este mundo, los afanes, la economía, la prosperidad, nuestros gastos, nuestros biles. Eso a veces nos preocupa más en vez de disfrutar de la presencia de Jesús. Y eso es lo que pasó aquí. Ellos no quisieron saber nada de Jesús, sino que le dijeron para que Él se marchase de ese lugar, pues tenían gran temor. Tenían temor de que su economía vaya a la bancarrota. Tuvieron miedo porque si Jesús tenía más poder de lo que estaba en ese hombre gadareno, quiere decir que Jesús era alguien poderoso. Pero mismo así ellos no quisieron. Tuvieron miedo, y la reacción que tuvieron: vete de aquí, Jesús. Entonces, dice la palabra que Jesús se subió en su barca para irse, para retirarse, pero el hombre que estaba tan feliz, tan contento, que recibió su liberación, que estaba en su sano juicio,
que estaba como un verdadero ser humano tiene que estar, él quiso irse con Jesús. Pero Jesús le dice, imagínense, después de tantos años de ser esclavo del enemigo, de repente es libre. Claro que no va a querer despegarse de Jesús. No, nadie va a querer despegarse de Jesús después de haber tenido un encuentro con él. Y este hombre gadareno el ex endemoniado, quiso seguirle a Jesús. Y lo más que me llamó la atención aquí es cuando cuando comenzó el ministerio de Jesús, él le decía a Pedro, a Mateo, a Marcos, sígueme. Y sin embargo, a este varón le dice, vuélvete a tu casa. Jesús le despidió y le dijo, vuélvete a tu casa, y cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios tiene propósitos con todos. Jesús tenía un propósito con todo. Jesús no podía quedarse ahí en esa ciudad porque era una ciudad gentil. Y este hombre, el propósito de Dios, de Jesucristo con este hombre, era que él, a través de su testimonio, él cuente a todas las ciudades de Decápolis su testimonio. Eso fue el propósito de Jesús, para que él cuente su testimonio en Decápolis. Decápolis era un estado que tenía 10 ciudades. Una de esas 10 ciudades era Gádara, Filadelfia, Caná, Damasco, varias ciudades. Y en esas 10 ciudades se hablaban el griego, el arameo, el árabe, el latín y el hebreo. 5 idiomas se hablaban en esas 10 ciudades. Entonces, este ex endemoniado, él se va y él publica todo, él predica todo lo que su testimonio él les cuenta a toda ese pueblo de Decápolis. Entonces ahí vemos el amor de Jesús, la compasión de Jesús. Jesús un día, él sacó su corona en el cielo, él estaba al lado de su Padre, sacó su corona, dejó sus vestiduras y se humilló a sí mismo y se hizo hombre para vivir aquí en la tierra, para salvar una gadarena como nosotras. Y así él, estando en Israel, siendo el judío, porque los judíos no se podían juntar con los gentiles. En aquella época no se juntaban de ellos, y Jesús deja todas esas reglas y por compasión, por amor, se va en una ciudad gentil, pasa el lago de Galilea, es el mar de Galilea, porque ahí estaba navegando él, y luego llega a la tierra y él deja todo y se va por un alma él se va. Y encima le dice, este hombre queda tan agradecido con Jesús y quiere irse con él. Y el propósito, Jesús no olvida su propósito. Jesús no olvida el compromiso que él tiene con su Padre, que era salvar a la humanidad. Y no importa gentil o judío, griegos o judíos. Entonces, asimismo ocurrió con la samaritana. Cuando Jesús tuvo un encuentro con la samaritana, Jesús, siendo judío y los samaritanos no se llevaban bien, él cambia su itinerario y se va a Samaria. Siendo el judío, él deja todas las reglas, los preceptos y se va para salvar un alma. Y dice que a través de esa samaritana, dice que 3,000 samaritanos se salvaron por causa del testimonio de esa samaritana. Y Jesús tampoco no se quedó en Samaria, porque él es judío, Jesús judío, tenía que volver a su tierra para cumplir el propósito que él tenía con su Padre, el compromiso que él tenía con su Padre, salvar lo que se había perdido, salvar la humanidad. Y así también Jesús no se quedó en Gádara, porque era una ciudad gentil.
pero el propósito de Jesús era que con el testimonio de ese ex endemoniado gadareno, muchas almas puedan conocer lo que Dios ha hecho con él, por el amor, la compasión, la salvación, la liberación, la sanidad. Eso es lo que Dios hizo con este varón. Es totalmente lo contrario lo que el enemigo hace con sus esclavos, con los hombres, porque el propósito del enemigo es destruir lo que Dios, el propósito divino que Dios tiene con el ser humano. Ese es el propósito del enemigo: destruir, robar y matar. Así dice en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es nuestro Dios. Totalmente lo contrario del propósito del enemigo. Miren lo que el enemigo, lo que el enemigo hace con un esclavo suyo. Lo primero, le saca la ropa, le tiene desnudo, porque los hijos de Dios tienen una vestidura, esa vestidura es de santidad, esa vestidura es de majestad, porque la palabra dice que somos real sacerdocio. Y si ustedes se recuerdan el hijo pródigo, cuando él volvió a la casa del padre, lo primero que el padre ordenó es que le dieran una túnica nueva, sandalias nuevas a los pies y anillo al dedo y túnicas nuevas. Y eso es lo que nos hace el Padre, nos hace cubrir nuestra desnudez, nos da una túnica nueva, una vestidura resplandeciente, vestidura de santidad, de real sacerdocio. Esa es la vestidura que nuestro Padre Celestial nos da. Sin embargo, el enemigo es al contrario, le humilla, haciéndole vivir en desnudez, porque si ustedes se dan cuenta, las personas que no le tienen a Jesucristo en su corazón son sensuales, son sexy y muestran sus senos, muestran sus nalgas, muestran todas las curvas de su cuerpo. Sin embargo, los hijos de Dios son las que rescatan, que se cubren su cuerpo. Ustedes ven, por ejemplo, las mujeres de Hollywood casi viven exhibiendo su cuerpo casi todos los días, semidesnudas, y eso es porque el enemigo tiene influencia sobre sus vidas, porque ese es el propósito del enemigo, es destruir el propósito divino que Dios tiene con el hombre. Y otra cosa que el enemigo hizo con este gadareno, y que hace hasta hoy en día, es robar todo lo que tiene. Este hombre no tenía nada, robó su casa, el gozo, la paz, la salud, la libertad, robó todo de él. Él no tenía nada. Lo único que él tenía era un cuerpo para que esa legión pueda morar en él. Y la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos, mis hermanas, aquí la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el poder que Él tiene, porque acá dice legión, son como 6,000 demonios. Y si Jesús tiene poder, más poder que de esa legión, imagínense el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, y les dejo con esto. Cuando Jesús dice, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Vete a tu casa. A veces nosotros, cuando venimos a Cristo,
cuando Cristo nos alcanza, cuando Cristo nos sana, cuando Cristo nos salva, nosotros recibimos la primera comisión, ¿verdad? Que es predicar, por nuestro testimonio, predicar a nuestra familia, predicar en nuestra ciudad, primero. Y a veces nosotros no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer, sino que queremos hacer lo que queremos hacer lo que nuestra hermana está haciendo. Por ejemplo, si yo danzo, yo quiero hacer lo que la hermana Dalila hace, que es cantar y predicar y animar y juntar a la gente. ¿Por qué voy a querer hacer lo que el Señor le dio a Dalila si a mí me dio otra cosa? A mí me dio otro don. Entonces yo tengo que obedecer a Dios como este ex endemoniado. Él quiso ir con Jesús. Pero Jesús le ordenó a él que haga otra cosa. Entonces ahí tenemos que ser obedientes a ser obedientes con el llamado que Dios nos dio y no querer hacer lo que nuestra otra hermana hace o lo que otro hermano hace. Amén. No sé si me entienden eso. Eso es, hermana, lo que quiero entregarles también, este versículo para entregar. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Así dice en Marcos 3:27. Literalmente, pensando literalmente, si viene un ladrón aquí a mi casa, lo primero que tiene que hacer es dominar a la persona que está aquí dentro de mi casa para poder robar, ¿verdad? Y entonces después que domina a las personas que están dentro de esa casa, entonces él va a poder hacer todo lo que quiere, va a poder robar todo. Y así mismo también es lo que tenemos que hacer espiritualmente. Mi casa es mi cuerpo, Entonces, antes de que venga ese hombre fuerte, que es el enemigo, el ladrón, antes de que venga a robar mi paz, a robar mi gozo, a robar mis bendiciones, a robar el propósito que Dios tiene conmigo, a robar ese llamado que Dios me dio, antes de que venga ese hombre fuerte, ese enemigo a saquear mis bienes, mis tesoros, yo tengo que atarle a ese hombre. Yo soy el que tengo que atar. No tengo que permitir que él venga a entrar en mi corazón, a entrar en mi mente. Yo soy el que tengo el poder a través del Señor Jesucristo y a través de su santa palabra. Yo tengo el poder para atar a ese hombre fuerte que quiere venir a robar y a hurtar y destruir todos mis tesoros. Mis tesoros son mis hijos, el llamado que Dios me dio, el propósito que Él tiene en mi vida, la paz que Él me dio, la salvación, el gozo. Hay muchos tesoros dentro de mí. Y yo tengo el poder y la autoridad con la palabra del Señor Jesucristo de atar a ese hombre fuerte que es el enemigo y no permitir que Él venga a saquear mi casa, que es mi cuerpo. Con eso, hermana, les dejo y espero que hayan disfrutado de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Y quiero que la hermana Dalila haga una oración para que nosotros no le demos una puerta abierta para que el enemigo pueda entrar, porque a veces nosotros decimos que somos cristianas, pero abrimos ventanas o abrimos puertas y el enemigo viene y se apodera y quiere morar en nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Así es. Y este ex endemoniado vivía una vida miserable porque moraba en él varios. Y eso quisiera que la hermana Dalila haga una oración para que el enemigo no venga a robar nuestro gozo ni toque a nuestros hijos. Aleluya. En nombre de Jesús.
Sí, Padre, en esta hora vamos a ungir nuestra mente con nuestro aceite. Sí, Vamos a Señor. ungir nuestra mente y vamos a poner la mente de Cristo en nosotros. La mente de nuestro Señor Jesús. Tu Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos ha armado, nos ha dado espíritu de poder, espíritu de dominio propio, espíritu de unción, espíritu de realeza. Somos reales sacerdotes, somos linaje escogidos. Aleluya. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por la palabra. Bendiga la vida de Sonia, Padre de la Gloria. Úngela, Señor, con todo, Padre de la Gloria, con la unción, con el Espíritu Santo, con la presencia, con la realeza, oh Dios eterno. Oh Señor, para que ella siga, Señor, pregonando su palabra conforme su llamado que usted le ha dado, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Únjala, Señor, únjala, Espíritu Santo. Sea usted, Espíritu Santo, realizándola de una manera sobrenatural en estos últimos tiempos. Aquí está la vida de mi hermana Zenia. Oh Espíritu Santo, unja a su sierva, unja, oh Dios, la vida de ella en el propósito, en el llamado que le ha sido usted dada, oh Dios, en el nombre de Jesús. Derrame sobre su vida, sobre su mente, la mente de Cristo, la mente de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, regenera desde la punta de su cabeza hasta sus pies, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, y que nada venga a robar, nada venga a extropiar su vida, su alma, su espíritu, su mente, su corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que la unción de su Espíritu Santo, Padre, se haga real, como una real sacerdota suya, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Únjala, Padre, con aceite fresco. Aquí está la vida, Señor, de mi hermana Geraldine. Unja, Señor, a esta mujer, a esta sierva suya. Permita, Padre, que ella tenga un encuentro personal con usted, mi Rey, cada día, más de lo que ella está teniendo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. La mente de ella, la mente de Cristo, en el nombre de Jesús, es el templo del Espíritu Santo de Dios, y que caiga una unción sobre su vida ahora mismo, sobre sus huesos, sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su espíritu, sobre todo su ser y la vida de sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y se levantan, oh Dios, como antorchas encendidas. Aquí está la vida de Lourdes, oh Padre de la gloria. Únjala, Padre Santo, con la unción de su espíritu, con sabiduría, con poder, con presencia, Padre. Y que todo lo que haga sea dirigida, Señor, por su presencia, por su Espíritu Santo, mi Rey. Unja a su sierva, mi Rey. Únjala, Padre Santo, en el nombre de Jesús. La vida de ella, la vida de sus hijas, en el nombre de Jesús, de sus generaciones, Dios eterno. Aquí está la vida de mi hermana Martina. Señor, unja la vida de su sierva. Unja, oh Dios eterno, como usted lo sabe hacer. Derrame aceite fresco en su vida, en su alma, en su familia, en todo, Señor, lo que usted le ha dado en el ministerio, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Santo, de los que no están presentes en este altar, Padre, la vida de Nancy, la vida de Janet, la vida de Roberto, la vida de Andrea, la vida, Señor Jesucristo,
Padre Santo. Oh Señor, proclamamos tu gloria sobre estas vidas. Señor, se levantarán como antorcha, oh Dios eterno, en los lugares donde usted los ha ubicado, Dios glorioso. Aquí están sus antorchas, Padre. Aquí están sus shofares, aquí están sus trompetas, oh Dios eterno. Derrama una unción gloriosa sobre nosotros en esta noche. Bendice, Señor Eulogio, a Vanessa, a Iliana, Padre Santo, que son parte de este grupo, Dios glorioso, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu realeza en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.